¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del video podcast Somos Polo por todas las plataformas de UMAC TV. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un artículo aparecido en la Gaceta Digital de la Patagonia titulado Arte y Ciencia, cuando el aislamiento nos une. En él, a propósito de la cuarta versión de las residencias de arte y ciencia de la Universidad de Magallanes, hablamos de la historia de este espacio de experimentación, donde los límites entre el dato científico y la sensibilidad artística se desvanecen. El programa de residencias tiene sus orígenes en 2016, en el seno de la entonces Dirección de Extensión, cuando la institución comenzó a impulsar de forma sostenida estas pasantías interdisciplinarias de creación, investigación y formación entre artistas científicos y estudiantes. En la última década, este modelo ha consolidado con otras universidades una red de trabajo en la Patagonia. A través de diversas ediciones anuales han abordado arte y arqueología austral con las residencias Huellas Arcaicas y Huellas Atávicas, geología y paleontología con Tiempo Profundo, bosques subantárticos con la residencia Raíz y fondos marinos con emergencias del Ventos. Una integrante precisamente de la unidad de culturas y patrimonios de la universidad que se mantiene trabajando en esta iniciativa desde su nacimiento es Nitsamé Mayorga Gallardo, figura clave en la coordinación de la logística y visión de estas residencias en el territorio. Hoy en Somos Polo nos acompaña quien también es directora del elenco de teatro de la Universidad de Magallanes para profundizar en estos desafíos y alcances de este programa. ¿Cómo estás, Nitsamé? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Paula, muchas gracias también por invitarnos a su espacio y poder un poco dar a conocer este trabajo que ya llevamos un tiempo desarrollando, así que muy contenta de estar aquí. Genial. Desarrollando y difundiendo también. Han hecho harta difusión y estamos colaborando con eso, ¿cierto? Porque nunca es suficiente. Y quisiera comenzar hablando contigo acerca de la visión y evolución de este programa. ¿Cómo describirías esta iniciativa y qué ha aportado tanto a las personas que han participado de ellas como también a la institución universitaria? Sí. Bueno, la residencia, como tú mencionabas muy bien, parte del 2016, o sea, ya vamos a cumplir 10 años desde su génesis de las residencias de arte y ciencia, que en un principio maravillosamente llevó Mónica Arauz en ese comienzo. Que es un trabajo igual interesante cómo ha tenido esta evolución, ya que en un principio las residencias se trabajaban de manera muy tradicional, ¿cierto? Donde era un artista invitado que podía ser nacional eh, o internacional, ¿cierto? Que venía al territorio de Magallanes a trabajar como por un mes muy intensivamente. Y ese programa comienza a desarrollarse, ¿cierto?, del 2019, el 2016 al 2019 más o menos, dentro de los financiamientos de un programa que se llamaba Magallanes 2020 y que también estaba apoyado en ese momento por el Goethe Institute. Eh, Paola Besani también muy importante en ese proceso, ese trabajo. Ahí se pueden mencionar varios artistas que estuvieron como Marcela Moraga, Patricia Cerda, algunos artistas que estaban radicados en Alemania, que vinieron también en ese momento. Fue un inicio muy interesante, pero que también generó, a propósito de la pandemia, ¿cierto? Cuando nos toma el 2020 la pandemia, a cuestionarnos también qué es lo que sucede con estos proyectos que se desarrollaban durante un mes, pero luego faltaba quizás un espacio más, cómo se vinculaba con la comunidad. Y a propósito de la pandemia que vivimos, se genera todo un repensar, los financiamientos también comienzan a desaparecer y aparece algo que se llamaba el ADAIN, que son estos proyectos de interés nacional, y a través de esa línea se hace como un repensar de las residencias. Y aparece este nuevo esquema, ¿cierto?,
en la Universidad de Magallanes, donde se vincula a los estudiantes de distintas carreras, a estudiantes, a artistas que podían ser locales, nacionales, internacionales, con los investigadores y científicos de la universidad. Y bueno, desde ese momento hasta ahora ha tenido una gran evolución. Estamos siempre en un concepto de cómo de ir repensando cómo se generan estas residencias. En un principio duraban 3 meses, ahora ya esto está durando un proceso de 1 año. Yo creo que como para la institución, que ha sido quizás no tan fácil de llegada, para las mismas carreras, entender también de que la Universidad de Magallanes no tiene una facultad de arte en principio, que Mm. también eso es algo como que nos ha ido también haciendo una mirada como una mirada desprejuiciada hacia las mismas carreras de la universidad. Porque quizás en un principio nosotros decíamos, claro, tenemos que ir con la carrera de arquitectura, carreras que son más afines, Mm. pero también quizás una pregunta y una cuestionante es, eh, ¿qué es lo que provoca para los estudiantes de la Universidad de Magallanes hacer una ampliada desde el arte y la ciencia? ¿Cómo en realidad este espacio, quizás desde la ciencia, de la investigación, que tiene un concepto más empírico, de las ciencias ampliadas también, como ciencias jurídicas, sociales, ambientales, ¿cierto? Y desde el arte que ya nos va conectando con otros espacios. Pero eso siempre quizás conectado con ampliar los propios caminos de la disciplina de las carreras. Igual en todo este proceso que ya llevamos 10 años, también es importante quizá mencionar como en lo que aporta para la institución es cómo estamos haciendo una apertura quizás a nivel nacional con otras universidades, ¿cierto? Como una universidad que no tiene una facultad de arte está entrando con estas temáticas. Claro. Eh, Ahora estuvimos hace poco conectados con SACO, que es una residencia también de arte y ciencia que funciona en Antofagasta. Hicimos un encuentro con ellos hace poco, con investigadores, con artistas, donde estuvo Paola Besani, estuvo Rodrigo Soteres, Pía Ríos. Ahí armamos como un equipo en el fondo de cuáles son los contrastes, pero que también nos une con el desierto y con Atacama, y que en realidad encontramos varios factores. Claro, Eh, regiones extremas. claro, pero que también cómo nos encontramos y nos desencontramos también. Y qué interesante también que nuestra residencia comience a tener también esas aperturas. Claro que sí. Ahora, Nitsamé, en la nota que publicábamos hablábamos de Flavia Morelo, que también ha intervenido en estos procesos, la doctora Flavia Moreno Repeto, ¿cierto? Arqueóloga, y ella definía esta experiencia como una fusión transdisciplinaria que busca transformar los datos científicos en experiencias creativas tangibles. Más que una simple acción interdisciplinar, que es una perspectiva bastante académica, ¿no? ¿Cómo se facilita este trabajo transdisciplinario, que siempre es un desafío? Porque de hecho estamos como academia recién transitando hacia la interdisciplina. Claro. Sí, yo creo que algo que, bueno, nosotros vamos descubriendo también en este camino, yo creo que algo interesante que tiene que ver con este espacio cuando nos comenzamos a replantear también los tiempos de la residencia. Como yo les comentaba al principio, claro, el residente en esta residencia tan tradicional, donde venía un artista por un mes a involucrarse a trabajar con una temática, y comenzamos a buscar estos tiempos, que en un principio fueron 3 meses, luego lleva 1 año. Yo creo que ahí hay un factor clave que tiene que ver cómo creamos estas comunidades temporales. Estas comunidades temporales que se encuentran en un espacio horizontal, ¿cierto? El académico con el estudiante y el artista dentro de sus propias miradas, sus propias disciplinas, pero el tiempo es lo que conlleva a un lugar de mayor conocimiento entre estas comunidades. Mm. Eh, Ahí se comienza a generar un espacio de confianza, de validación también en cuanto a la mirada de cada uno, y yo creo que eso es algo que nos ha funcionado muchísimo, ¿eh? Porque en estas residencias que duran 1 año hay momentos que, por ejemplo, no sé, nos vamos a Tierra del Fuego,
Puerto William, a Natales, donde, por ejemplo, tenemos que convivir 3, 4 días donde estamos cocinando, por ejemplo. Y esas dinámicas, en el fondo, de un espacio cotidiano, nos lleva a una profundización también del vínculo. Yo creo que eso es algo realmente clave e interesante y provoca también que esto transdisciplinario, en el fondo, se pueda conectar de una mejor manera. Claro. Creo que ese diálogo, esa cooperación, cómo validamos ahí los saberes de cada uno, genera que estas comunidades puedan crear algo en conjunto. Claro, o sea, es vital Y en el fondo para poder hacer algo transdisciplinario, conocerse. exactamente. Y es un proceso también que nosotros también vamos ahí comprendiendo y viendo cuál es la mejor manera también de que realmente se realicen estos cruces. Claro. Ahora, ustedes han pasado por varios temas, ya los mencionaba, ¿cierto?, al inicio de este capítulo. ¿Cómo seleccionan estos núcleos temáticos de investigación científica para ser abordados durante estas residencias? Yo creo que se va tejiendo uno a otro. Partió con emergencias del Ventos, Raíz, Tiempo Profundo, estamos en Huellas Atávicas, como que cada una de las residencias, bueno, voy a partir de un punto, que finalmente igual las residencias tienen como un gran eje central, como un objetivo, es que el territorio es el laboratorio natural. En el fondo es como si pensáramos que este territorio es nuestro gran telón que nos va a ir dando... soporta, ¿cierto? Podríamos decir, sostiene en el fondo este espacio del conocimiento. Y cada una de las residencias, ¿cierto? En la envergadura que se va trabajando, va generando en el fondo cuál es el otro paso que vamos dando. Es como que uno va dando ahí es como un tejido en el fondo. Una cosa lleva a la otra. Una cosa va llevando a la otra, porque también en este año de residencia, que finalmente no es un trabajo que nosotros estemos trabajando constantemente durante ese año, sino que hay un espacio de periodo. También dentro de este periodo, el primer periodo de introducción es lo que nos va a dar qué es lo que sucede en el espacio de investigación de campo cuando hacemos las salidas a terreno, por ejemplo. Yeah. Es este espacio de introducción el que nos va diciendo, ya, estos son los lugares, a propósito de los investigadores y científicos, que son los que tienen este conocimiento mayor de los territorios, obviamente, nos va dando como esa lectura, ya como a qué lugares tenemos que llegar y cómo se va a ir abordando. También es importante mencionar que los artistas que son convocados en sus distintas disciplinas han tenido algún trabajo con antelación con respecto a cada una de las temáticas. Claro, ¿Ya? son especialistas en el fondo. Claro, en el fondo, por ejemplo, en Huellas Atávicas, que estuvimos trabajando con Marcela Alcaíno, ella ya tenía un trabajo en antelación ya que había trabajado con Alfredo Prieto, por ejemplo, al igual que Andrea Araneda. Claro. Y ahí se empiezan a generar esas conexiones, por ejemplo, ¿cierto? Sí, en el fondo eso yo creo que igual en la contemporaneidad que estamos viviendo es menos complejo que antes, porque poco a poco ciencias y artes se han ido uniendo, ¿cierto? Se ha comprendido esta base común que tienen de la creación, finalmente, y la investigación que hay detrás de tanto las ciencias como las artes. Ahora, en esa misma línea tú mencionabas que habían decidido cambiar esta temporalidad al año. Esto me imagino que es de marzo a diciembre. En realidad es de noviembre, es extraño, es como de noviembre a diciembre. Es como nosotros vamos a partir, por ejemplo, esta residencia va a partir en octubre. Ya, ok. Pero en octubre vamos a tener dos líneas. En realidad, cada año las residencias se van como repensando y cambiando un poco su estructura.
Comienzan de noviembre, Mm, este año, claro, va a comenzar en noviembre, finaliza en diciembre del próximo año, ya, pero este año vamos a tener un efecto piloto que va a comenzar en octubre. Vamos a comenzar a trabajar con los liceos. En principio con el Liceo de Puerto Williams, pensando también en que estas comunidades dentro del liceo existe el profesor de arte, de historia, de filosofía, están los estudiantes, en el fondo ya ahí tenemos una comunidad que se puede captar y cómo estas comunidades, ¿cierto? Hablando de Puerto Williams, por ejemplo, podemos unir con el Chique, con el Cabo de Hornos y también con algunos lugareños y cultores, ¿cierto? De Puerto Williams. Entonces, este año sí vamos a partir en octubre con este espacio piloto, con la temática que vamos a trabajar este año, que es de hielo, y en noviembre partiríamos con los estudiantes de acá de la Universidad de Magallanes y finalizan ya el 2027, en diciembre. ya. Te voy a pedir más adelante profundizar un poco más en eso, pero a lo que quería apuntar era, ¿por qué decidieron pasar a un año? ¿Y Ajá. digamos, qué beneficios han observado en el trabajo en lo profundo, tener una temporalidad mayor? Sí, yo creo que, bueno, eso aparece en principio. eh, hay una cosa técnica también que tiene que ver quizás con las cargas académicas de los estudiantes, por un lado, eh, y por otro lado tiene que ver en el fondo, como lo mencionas tú, como cómo vamos a profundizar y cómo también vamos a entender, pensando de que nosotros no estamos trabajando con estudiantes que quizás estén familiarizados en los espacios de investigación desde el arte y la ciencia, porque cuando nosotros llegamos a las carreras, la mayoría en el fondo está en un espacio como sin entender mucho a lo que va. Ya, Y es un proceso finalmente. También el espacio de la creación es un proceso y ese proceso tiene un tiempo. En un año, finalmente, yo creo que hay algo que nosotros respetamos como de las residencias tradicionales, es nosotros no estamos pidiendo jamás un producto, finalmente es llegar a un espacio como de reflexión y eso orgánicamente en cada uno de los estudiantes de las experiencias que hemos tenido, eh, se va generando un trabajo como a futuro. Eh, y es decantar, yo creo que tiene que ver con el tiempo, quizás como en lo que estamos ahora como acostumbrados, todo tiene que estar como un espacio de la rapidez. En algún momento estuvieron las residencias con 3 meses, pero siempre nos estamos quedando como un poco afuera, pensando que los estudiantes tienen una carga académica igual compleja y claro. cómo podemos ir entrando. Eh, en este año, como te comentaba, se divide en 3 momentos. Si pensamos que la residencia parte en noviembre, tenemos el espacio de noviembre, diciembre, como en una introducción de la temática, donde hay clases magistrales, estamos en talleres de arte, y ese espacio nos da un tejido para lo que va a suceder el próximo año, que más o menos siempre es abril, mayo. Antes que el tiempo se ponga igual complejo, porque Claro. ahí es donde hacemos las salidas a campo también, la salida a terreno de investigación. Ya. Durante ese primer semestre luego tenemos un espacio de conclusión, que eso siempre se da como entre junio, julio, y luego ya noviembre, diciembre vamos finalizando ya el proceso, a ver cómo, a qué estamos llegando. Importante igual mencionar de que las residencias tienen algo muy bonito que es este acompañamiento de la bitácora. Eh, y que también tiene toda esta cosa como analógica también, como que va hacia un lugar como está también cruzado por el espacio digital, pero como la bitácora es un receptor también de este tiempo y espacio de observación, Mm. que yo creo que eso es bien interesante, como por eso también el espacio de un año que nos da ese tiempo para poder sentarnos, decantar, para conocernos, porque finalmente de otra manera no se da, queda como en una capa muy, Superficial. muy superficial. Exactamente. Y de hecho, comentar igual de que ha pasado algo muy, muy bello, porque desde esta
el cambio de residencias pasó de que funcionen en un año, pasó en tiempo profundo. Es tiempo profundo y huellas atávicas que hemos tenido esa ampliación. Ya, Y el tiempo profundo se genera a propósito del concepto del tiempo profundo, del espacio de la geología, que fue una residencia que partió en Punta Arenas en su primer momento. Luego tuvimos un cruce a Porvenir y luego como que profundizamos así como coherentemente también en el territorio, porque ahí nos fuimos a trasladar. Por 4 o 5 días estuvimos en el CAF, que es el Museo Alberto Berissuil. Eh, y en ese andar fue que se fue decantando como no. En realidad nosotros profundicemos en el territorio y profundicemos también en las temáticas y en ese concepto también como de ir descubriendo, como de ir sacando una tela, mm, de qué es lo que hay más allá. Y bueno, y hasta ahora nosotros seguimos en contacto con los estudiantes y el equipo de tiempo profundo. De hecho, es como una comunidad, es muy divertido lo que está pasando, porque es una comunidad que en el fondo, si bien nosotros vamos cambiando los equipos año a año, se van sumando también. ya. Seguimos trabajando con ellos, nos seguimos conectando. Nitza, aclaración entre paréntesis, ¿dónde queda ese museo Berissuil? Eso está en Puerto Yartu, en Tierra del Fuego, Ah, perfecto. ¿Y qué es lo que uno puede el encontrar CAF. ahí? Bueno, ese espacio en el fondo habla un poco como de un tiempo más remoto de lo que sucedía en ese tiempo con los espacios madereros. Está Puerto Yartu y está también Puerto Arturo, que Ya, hubo más o menos como en una época, yo creo que esto es a principios del 1900, que era un espacio que estaba muy activo en un espacio de producción de las maderas y luego decayó este lugar y se levanta a propósito de unos financiamientos suizos y se ya, genera este espacio de residencia que es el CAP. ya, perfecto. Nosotros Ah, estuvimos trabajando ahí en ese momento con Luisa Murillo, que ella es la curadora y encargada de este lugar. ya, aclarado ese punto, entonces te quería preguntar de qué carreras han sido las y los estudiantes que han participado y qué trabajos, qué comprensiones, qué resultados destacarías tú como ejemplificadores respecto de esta experiencia. Bueno, una de las carreras que lleva quizás más tiempo trabajando con nosotros es Pedagogía en Educación de Párvulo. Eh, con ellas fueron el primer acercamiento que tuve, no, perdón, el primer acercamiento fue fonoaudiología. Ya, Luego estuvimos con Educación de Párvulo y ellas en el fondo han estado con nosotros año tras año eh, y han generado un trabajo impresionante. Bueno, ellas tienen un proyecto muy interesante con respecto a tiempo profundo. Se unieron con la paleontóloga Judith Pardo y generaron este proyecto para niñeces de kinder y prekinder, en el fondo de acercando a la paleontología a niños más pequeños. También trabajamos con la carrera de Derecho, dentro de un espacio como de Derecho Ambiental. Ahí está el artista también Nicolás Vera dos Santos, que está generando un trabajo súper interesante. Ha existido una proyección de cada una de las carreras, ¿ah? A propósito de huellas atávicas. eh, y a propósito del derecho ambiental, en el fondo, porque igual para las carreras de pronto de entre el arte y la ciencia, decían cómo la carrera de derecho se va a vincular y aparece todo este espacio como de la protección de estos lugares que están en sitios privados. eh, y ellos han generado también un discurso y un trabajo frente a eso. Luego está la carrera de arquitectura, que de hecho está generando un trabajo nuevo en conjunto con estudiantes de educación de párvulo. Están trabajando en un libro ahora que van a presentar un fondar. Ellos son estudiantes de tiempo profundo, que están, estudiantes digo, participantes de esa residencia.
¿Qué otra carrera más estuvimos? Como, bueno, pedagogía en historia en un momento y también la carrera, o sea, el magíster en patrimonio. Ya. También se ha estado involucrando. Y ahora en nuestra próxima residencia, que vamos a involucrar a todas estas carreras, queremos entrar igual con ingeniería. Estamos haciendo ahí un trabajo de acercamiento también, como las ingenierías, química, en construcción, cómo podrían acercarse ahora a la nueva versión que tenemos de deshielo. Mitsame, y esto que se refiere a los y las estudiantes o las personas que participaron de esta residencia, también me interesa que lo podamos llevar al ámbito de las personas dedicadas a las ciencias, porque normalmente uno entiende desde el arte, escuchar a una persona que ha investigado lo que uno está ocupando como material o contenido, digamos, de sus creaciones artísticas, es súper iluminador, te da muchísimas más herramientas, más distinciones, pero ¿para qué le sirve a la persona que está dedicada a la ciencia vivir esta experiencia con estudiantes y artistas? Mira, yo creo que se genera en el fondo lo mismo que pasa con los estudiantes, en este espacio como de amplitud de la mirada, para los científicos también, que siempre se encuentran quizás como en un lugar como más reticente, como por qué el arte, en hacer el cruce con la ciencia. Yo creo que le hacemos como descubrir también y conectarse con ellos mismos. La mayoría del trabajo y de encuentro que hemos tenido con las científicas, investigadores, están en un espacio como muy de agradecimiento de poder vivir la experiencia. Nos pasó como por ejemplo con Judith Pardo, que fue parte de Tiempo Profundo. Estaba muy agradecida en el fondo cómo ella podía ser parte, por ejemplo, del taller de collage, y de hecho ella participó también en esa exposición que realizamos, y también ella decía que le genera una apertura mayor con muchos artistas ahora que vienen quizás por otros proyectos de otras universidades que están muy interesados en el espacio de la paleontología, y le ha ayudado mucho a cómo en el fondo ahora yo genero una escucha distinta también, Mm. y cómo realmente sí se cruzan estos espacios, porque finalmente hay que entender también de que el espacio de las artes como un proceso también tiene un momento de investigación, y en esos lugares se cruzan y no sé si que hay tantas diferencias. Eh, yo creo que desde ese lugar ha sido súper aportativo, y también cómo les ha aportado a las académicas, a las investigadoras, investigadores, a encontrarse también con los estudiantes. Y eso también a propósito va como encadenado con el tiempo. Vuelve como a aparecer que este tiempo de un año donde finalmente ellos están conviviendo, se están conociendo, eh, les genera en el fondo mucho más cercanía, y también entender de que el espacio de las artes no es nada que esté tan afuera de nosotros. O sea, tanto la música, la lectura, el cine, es algo que nos acompaña completamente, constantemente. Mm. Eh, el cuerpo, ¿no? Como el espacio del cuerpo, el espacio del cuerpo también, de conectarnos con nuestras emociones, con el sentir, con el observar. Yo lo comentaba en un principio, y yo creo que algo muy relevante de las residencias es que genera un espacio y un tiempo, en estos tiempos tan Mm. complejos, ¿cierto? De contemplación y de observación, porque finalmente el observar nos da el lugar a la reflexión, a comprender, a volver a remirar, a volver a preguntarse, a encontrarse, a qué nos sucede a nosotros también con este espacio, con este territorio que es tan complejo de conocer, que es fragmentado, pero también con una historia propia, los espacios de escucha. Entonces también al científico o al investigador lo sacamos un poco. Yo creo que eso es algo que es interesante con esta triangulación, tanto al estudiante, al artista y al científico. Lo sacamos un poco de su espacio cómodo, de confort, de lo que estoy acostumbrado, de lo que vivo el día a día, sino que vamos al espacio del terreno, ya no solamente en un lugar científico como de prospección del lugar, como con datos específicos, sino que vamos a ir a observar desde otro lugar. Como si de alguna Eh, manera se convirtieran en territorio en ese momento y en un tiempo Exactamente, diferente. en un tiempo diferente, exactamente. Vamos, Nitza, sí. ya para ir cerrando, yo quisiera saber qué es lo que viene ahora con Deshielo, que me parece que al parecer están volviendo al agua.
emergencia del Ventos, decías tú que fue la primera, y ahora estamos hablando del derretimiento en el fondo, a propósito del calentamiento global. ¿Por ahí va la cosa? Y completamente. Eh, sí, Deshielo es una residencia que se está pensando por temática, por tópico, a 5 años, pensando que el tema del agua y los cuerpos de agua son muchísimos. Estamos pensando, el concepto de deshielo, de hecho, surge, aunque ya teníamos pensado que íbamos a trabajar el tema del agua cuando estuvimos en el CHIC, a propósito de tanta clase magistral en el fondo que estuvimos, fue como, ahí aparece el concepto del deshielo. La Conferencia Internacional del CHIC, estamos hablando, de la 4ª conferencia que fue ahora en mayo. Exactamente. Pensando en los cuerpos de agua y cómo en el fondo hay un linaje y hay una ruta. Para este año queremos trabajar el espacio de los humedales y las turberas. Yeah. Y que eso ya lo teníamos más o menos como pensado hace un tiempo, y de pronto ahí fue como claramente, esto es un deshielo, y su linaje y su historia hacia atrás, ¿cierto? Nos encontramos como con el glaciar, que es como la tatarabuela en el fondo, y cómo vamos viendo ese circuito. Y de ahí aparece este concepto del deshielo. Nos parece que es interesante que quizás esta residencia, que igual va a durar un año, sea una temática que se va a trabajar a 5 años. Y cómo en el fondo vamos a ir trabajando estos distintos cuerpos de agua, también pensando que quizás el primer cuerpo, el cuerpo en conexión es nuestro propio cuerpo, nuestro primer espacio de territorio y cuerpo de agua, cómo se conecta también con este lugar de deshielos, a propósito de lo que sucede con el calentamiento global y el espacio como ya tan fuerte que estamos viviendo hoy en día, a propósito también de los data centers, como qué es lo que nos está sucediendo, que queremos alimentar más en agua a un data center que el ser humano. Que ahí también, este año viene también como con una línea también, quizás como para decirlo, más de resistencia y desde un espacio más político también, pensando como el agua que bebe la IA. Toma Vamos de a entrar también conciencia. sí, como en ese espacio también de discusión. Así que se viene un gran desafío frente a las residencias de este año, que van a comenzar en octubre como con un piloto, ¿cierto?, en el liceo, y en noviembre, en el fondo, con los estudiantes de la universidad. Y no solamente con la Universidad de Magallanes, porque a propósito de un encuentro que tuvimos en abril de este año con la Universidad de Aysén, donde fuimos a presentar el modelo de diseño de la residencia, estamos generando también un encuentro macrozonal. Así que cada año que sucede, que pasa, las residencias están ampliando sus proyecciones, con quienes nos estamos vinculando. Estuvimos también en abril, en Santiago, en la universidad, en un encuentro también de investigación en arte, donde se presentó la residencia en la Universidad de Humanismo Cristiano también, en un congreso de investigación en arte, presentando también este proyecto, y fue muy interesante porque ahí nos encontramos con la Universidad de las Américas, que tampoco tiene facultad en artes, y también tiene una residencia de arte y ciencia, así que nos encontramos ahí como con una residencia hermana con la cual también queremos ver cómo nos podemos cruzar y generar un trabajo quizás en conjunto. Claro, exactamente. Genial. ¿Cómo se va ampliando esto? Después de 10 años, felicitaciones por el trabajo que han realizado. Seguimos disponibles, como siempre, en Polo para hacer difusión acerca de este trabajo, porque nos interesa precisamente aportar a la divulgación del arte y la ciencia cuando se trabajan en conjunto, y todo lo que pueden. Es muy generosa esa alianza. Así que te agradecemos también la generosidad de tu tiempo y seguimos difundiendo cuando estimen conveniente el trabajo que realizan en la unidad de Artes, Culturas y Patrimonio de la Universidad de Magallanes. Muchas gracias, Nitzame. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por este gran trabajo que están haciendo. Gracias, Nitza. Que estés muy bien, chao. Bien,
Conversación que teníamos pendiente hace rato a propósito de que una de las líneas de nuestra perspectiva editorial dentro de la Gaceta Digital es precisamente difundir el trabajo artístico que se enlaza con los conocimientos científicos, porque claramente, como ya lo conversábamos con Itzamé, aquí se genera una alianza muy virtuosa y que permite también aprender muchísimo a las personas que viven la experiencia. Ojalá todos pudiéramos vivir una residencia de arte y ciencia a lo menos una vez en nuestras vidas y detener un poco el tiempo acelerado para ponernos a reflexionar y ver qué otras cosas se pueden de repente hacer o ver solamente poniendo atención en algo que estamos habituados tal vez todos los días, como nuestro paisaje, por ejemplo, en Magallanes, pero claramente es mucho más que un simple paisaje. Y de eso y de otras cosas hablamos también en nuestra Gaceta Digital que pueden encontrar en polo.umac.cl. Como en cada capítulo, les invitamos a revisar esta página, puesto que todas las semanas vamos subiendo información importante para quienes habitamos la Patagonia. Y también en forma resumida, los publicamos en nuestro perfil de Instagram, @GacetaPolo. También les invitamos allí a seguirnos, a compartir publicaciones, a comentarlas, por supuesto, y también a enviarnos sus trabajos relacionados con investigación. Hasta aquí dejamos este capítulo. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien y muchas gracias por su atención de parte de todo el equipo.